Descubre libros y materiales pensados para guiarte y acompañarte en cada etapa de tu crecimiento personal. Hoy presentamos IADPA Guatemala. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes en este espacio de IADPA Guatemala, en Revista Unión Radio. Y es que qué alegría, siento que cada vez que está IADPA con nosotros, el tiempo se nos pasa voladísimo. Uno se queda viendo la pantalla así de no, dígame más, yo quiero saber más, pero saben ustedes que yo aquí no estoy sola. Y es que tenemos siempre a nuestra queridísima invitada especial, Melina Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar con ustedes, bendecida realmente. Y qué bonita presentación. Es que qué bueno sí, que así lo reciban ahora y espero que así reciban este programa en cada uno de los hogares, de las oficinas, de los vehículos donde nos están escuchando. Hoy es un día muy especial y para hacerlo más especial, ahora yo voy a introducir a la persona que tenemos invitada el día de hoy. Con nosotros está el pastor Josué Monroy. Quiero contarles un poquito de él. Bueno, algunos ya lo conocen. Él está casado con la hermana Dorcas Mejía desde hace 9 años. Ella, por lo que él me pone acá, es hondureña. Él es guatemalteco, según yo entiendo. Así es que tenemos una mezcla ahí, ¿verdad? De culturas. Muy bien. Él ha sido nombrado como departamental de jóvenes y también ha trabajado como pastor de distrito en la Misión del Norte de Guatemala. Y él está trabajando como pastor desde el año 2016. Estudió en una DECA y para mí es un honor poder saludarlo. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido a su programa. Muchas gracias, hermana Melina, y es un gusto poder acompañarles en esta oportunidad. Es un privilegio poder dirigirnos pues a tan bonita audiencia que siempre Unión Radio tiene, ¿verdad? Así que es un placer poder acompañarles en esta mañana. Saben, a mí me encanta cuando entrevistamos pastores, porque ellos a la larga, como que ellos también estudiaron y ponen en práctica un poco lo que es la psicología con las personas que son miembros de la iglesia. Y bueno, yo voy a contarles, a mí si algo me daba miedo en la noche, ¿saben qué era? La oscuridad. Y yo tenía que dormir siempre, siempre, siempre con un peluche abrazado. El día que no encontraba, o la noche que no encontraba el peluche, pues me gustó más mi almohadita que tenía desde que tenía recién nacida. Ahí tenía mi almohadita y como que el peluche me daba con mucho calor y lo tiraba, pero a medianoche yo no podía ni siquiera sacar el pie de la cama. ¿Se pueden imaginar eso? Eso es tener miedo. Pero, pastor, realmente, cuéntenos, ¿de dónde se origina el temor? Bueno, realmente primero debemos de resaltar de que considero que nadie puede decir que no ha tenido temor hacia algo, ¿no? Ya, todos en algún momento le tememos a algo, pero para poder buscar el origen del temor, tenemos que remontarnos hasta el origen de la humanidad realmente, ¿verdad? Los comienzos de la humanidad. Y si lo vemos desde una perspectiva quizás bíblica, todo empezó en el jardín del Edén, donde todo era perfecto, donde todo era hermoso, donde todo era maravilloso. Podríamos decir qué temor podrían tener en este caso Adán y Eva de algo que pudiera surgir si todo era perfecto. No había nada de qué temer. Sin embargo, recordemos que a través de la desobediencia de Adán y Eva, frente a algo que Dios había dicho que no debían de hacer, entonces surge algo muy interesante y es que empezó el Señor a hablar, ¿verdad? Y a preguntar, ¿dónde estás? Después de lo que habían hecho. Y entonces en la Biblia aparece por primera vez en toda la historia de la humanidad la palabra miedo, ¿verdad? Y es porque allí en Génesis hemos de recordar que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Adán responde, te oí andar en el jardín y tuve miedo. Ahora, ¿por qué razón Adán tuvo miedo? ¿Qué fue lo que destapó en él ese sentimiento, ¿no? De temor. Resulta que
el temor es consecuencia de ciertas acciones conscientes o subconscientes que ustedes y yo podemos tener. Sin embargo, si hablamos del origen, hermana, pues tenemos que retomarnos hasta ese momento, ¿no? Donde Adán y Eva, ahí fue donde por primera vez empezó ese sentimiento de temor, ese sentimiento de miedo hacia algo, ¿verdad? Y ese temor, pues obviamente, si nosotros recordamos, en la Biblia llevó a Adán y Eva a tratar de excusar lo que ellos sentían. Y empezaron a echarse la culpa uno con otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Porque las consecuencias del temor son varias y los resultados del temor pueden afectar no solo mi persona, sino también a las personas que me rodean, ¿verdad? Entonces, si hablamos de origen, pues tendríamos que irnos desde ese lado, ¿no? Ahora, si hablamos desde una perspectiva ya no tanto bíblica, sino en un sentido de dónde en mí se puede originar el temor, ¿verdad? Pues obviamente es a raíz de ciertas cuestiones que quizás incluso algunos no lo han detectado todavía, pero algunos sí lo logran detectar, de cosas que pueden causar tanto en el pensamiento como en un sentimiento, como en una emoción, ¿verdad? El hecho de poder sentir temor hacia algo. Y saben, amigos, que es bien curioso porque a mí que ni me digan que tengo que pasar un puente de esos que están en los ríos y que son angostitos, que están con tablitas de madera y que se va moviendo. Por más que me digan, yo si acaso lo llegara a pasar, yo voy con las manos sudando, las manos no las aguanto, las piernas me tiemblan, la respiración siento que me falta, siento como que me voy a desmayar ahí. Y ya en una ocasión me ocurrió, sinceramente, estábamos en un retiro y me quedé a la mitad del puente, qué vergüenza. Me tuvieron que llegar a traer. Y entonces a veces ocurre que pensamos que el temor únicamente es como tenerle fobia o un susto de algo. Alguien dice, es que se quedó traumado y por eso le dan miedo los temblores, porque pasó por el terremoto. Si yo Ujú. le preguntara, pastor, el temor puede tener varias facetas, varias caras. ¿Qué nos podía plantear usted al respecto? Sí, regularmente como seres humanos tendemos a pensar que el temor se deriva únicamente de, por ejemplo, de sustos o de fobias que podemos tener, que si hablamos de fobias hay muchísimas fobias, ¿verdad? En tecnicismo podríamos mencionar un montón de nombres de fobias que hay. Y regularmente el ser humano tiende a pensar que eso es tener miedo, es tener una fobia, es el asustarnos con algo. Por ejemplo, este servidor, si algo le tiene mucho temor y tal vez, no sé, va a ser algo, pero a mí me asusta mucho cuando voy pasando por la calle y hay un perro cerca, ¿ya? Pero eso lo detonó un suceso en el pasado, ¿no? ¿Verdad? Una mordida de un perro en un momento de imprevisto y a partir de ahí, cuando yo tenía 7 años, ¿verdad? A mí me encantan los perros, pero voy pasando por la calle y hay un perro cerca, yo empiezo a sudar, ¿verdad? Y todo porque pues algo ocurrió, algo lo detonó. Pero es lo que regularmente como seres humanos pensamos que es el tener miedo. Sin embargo, el miedo o el temor no solo tiene que ver con fobias, no solo tiene que ver con sustos, sino que hay diferentes facetas. Por ejemplo, si hablamos de ansiedad, la ansiedad es una de las caras o facetas más comunes del temor. ¿Por qué razón? Ustedes saben que la ansiedad a veces se trata simplemente de un excesivo sentido de responsabilidad, ¿verdad? El llegar a la obsesión por terminar una tarea con prontitud, con excelencia, querer que todo salga perfecto, ¿verdad? Y si algo no va saliendo como se espera, uno ya empieza a sentir eso de que como ansioso, ¿no? ¿Verdad? No me está gustando, no me está pareciendo, ¿verdad? Etcétera. Y esto provoca, ¿verdad? Que pues me empiece incluso a sentir molesto con las personas y es ese temor de que las cosas no salgan como yo deseo, como las he planificado y eso me causa ansiedad. Entonces, si hablamos de una cara del temor, tenemos que meter la ansiedad ahí. Otra, por ejemplo, que puede destapar un temor en nuestra vida o tener miedo en nuestra vida es el estrés. Y esta es
una cuestión que creo que todos pasamos, ¿no? El estrés. Yo no sé, hermana Melina, usted se siente estresada ahorita, o nuestra hermana que está allá en Unión Radio ahorita, ¿verdad? Si está estresada con algo. Eh, Sin embargo, todos en algún momento pues pasamos por este sentimiento, por esta emoción de un estrés, y esto tiene que ver con el peso excesivo de las obligaciones cotidianas, ¿verdad? Entonces, y eso llega a debilitar nuestra salud, nos llega a robar la paz, ¿verdad? Que quisiéramos tener en nuestro corazón. Y entonces, cuando hablamos de estrés, es el temor de no poder seguir soportando tanta presión emocional, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la ansiedad es el temor a aquello de que las cosas no salen como yo deseo y empieza a surgir esa emoción de ansiedad. El estrés es el temor a no poder soportar o a tener que seguir soportando las presiones emocionales que cada día podemos llevar. Y no solo queda ahí, hablamos de ansiedad, hablamos de estrés, pero también no podemos dejar de lado la angustia, ¿verdad? La angustia es, por ejemplo, la impotencia y la desesperación que a veces sentimos frente a una problemática que no sabemos cómo resolver. Y eso causa en nosotros angustia. Entonces, es el temor al no poder resolver cierta circunstancia o verme en un momento en donde no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, no sé cómo solucionar esto. Y entonces, si nosotros lo llamamos estrés, lo llamamos ansiedad, lo llamamos angustia, pero todas esas son facetas del temor, ¿verdad? Del miedo. Y pues obviamente los sustos, las fobias que bien mencionábamos, pues también entran dentro de una faceta del temor. Pero hermana Melina, pues hay muchas facetas, no solo tiene que ver con fobias. Y es que el mayor problema, amigos, es que cuando tenemos un temor a algo, nuestro comportamiento cambia. Sí. Yo recuerdo cada vez que yo empezaba en iglesia y a mí me decían un miércoles, ¿verdad? ¿Y puede pasar al frente a dirigir algo? A mí me temblaban las piernas, yo no sé ustedes. Y a mí la voz se me salía gallos, ay, me quedaba, y algunas veces me quedaba hasta muda porque era como un miedo a eso. Y, ¿saben? Ese es el mayor problema que tenemos, que cada temor que nosotros tenemos va a cambiar nuestro comportamiento y nos va a afectar a nosotros y a las personas que nos rodean. Y es bastante difícil poder salir de esto. Y es precisamente por eso que Yatpa hoy pone a su disposición este hermoso libro, Cómo vencer los temores. Acá me encanta porque dice fortalecer la salud emocional. Los temores, amigos, son problemas que tenemos emocionales realmente. Exceso de pasado, mucha preocupación por el futuro o demasiada preocupación por el presente, lo que si se van a burlar de nosotros, etcétera. Está escrito por Enrique Chávez. Si usted lo recuerda, excelente pastor. De él tenemos una colección incluso de 10 tomos que comienza con aquella frase, aprenda, que es la colección para tener vida abundante. Pero este es un libro diferente a la colección, Cómo vencer los temores. Y me gusta mucho porque el pastor Enrique Chávez siempre escribe con demasiados ejemplos prácticos y uno va entendiendo muy bien esto de los temores. Y claro, tiene los primeros capítulos que nos hablan del origen de los temores, ¿verdad? Lo que hablábamos con el pastor, las diferentes caras o facetas del temor. Ahora mi pregunta, Pastor Monroy, es, ¿podemos vencer nosotros los temores? ¿Necesitamos de alguien más o podemos salir nosotros solos? ¿Qué piensa usted? Es importante, hermana, que reconozcamos en primer lugar que si algo empezó hablando desde el origen, pues a raíz humana, es algo externo hacia lo que realmente era el plan de Dios en un inicio, ¿no? Entonces, es algo que solos podríamos pensar que podemos salir de ciertos temores, pero realmente necesitamos la ayuda de alguien. Y es importante entender que es necesario poder vencer los temores. ¿Por qué razón? Porque si no vencemos los temores, entonces nos estancamos, ¿sí? Ya no avanzamos, no continuamos. ¿Por qué? Por temor a lo que puede pasar, a lo que puede venir, a lo que puede suceder, ¿verdad? Entonces, si yo siempre vivo constantemente con esos temores,
que, que yo tengo en mi vida, entonces no voy a lograr avanzar. Ahora, para eso necesitamos, aquí hay dos ayudas que nosotros podemos recibir. La primera, que para mí es la primordial y la más importante, es la ayuda de nuestro Dios. ¿Verdad? Sin duda alguna, es la máxima persona que nos puede ayudar para poder salir de los temores que tenemos. Podemos depositarlos en las manos de Dios, platicar con Dios como un amigo, ¿verdad? Y contarle nuestros temores, nuestros más grandes miedos que tenemos. Y Dios es el único que puede traer esa paz interna a nuestro corazón, ese sentir de tranquilidad, ese sentimiento de paz, ese sentimiento aunque tengo dificultades, yo sé que todo va a salir bien, ¿verdad? De que yo sé que estoy pasando por esto, pero confío en que las cosas se van a solucionar. Ese sentimiento lo provoca Dios en nuestra vida. Ahora, aparte de Dios, nosotros podemos buscar ayuda en las personas con quien más confianza nosotros también tenemos, que probablemente hayan pasado por una situación similar a la que yo estoy enfrentando. Y entonces esta persona también puede ayudarme a poder sobrellevar el proceso que me va a llevar a poder salir de ese temor que estoy pasando en este momento. Pero sí, hermana, es importante el entender que no me puedo quedar con esos temores, ¿verdad? Si bien es cierto, quizás hay temores que son por un pasado o hay temores que son por ciertas cosas que pasan en mi vida, pero cualquier tipo de temor que usted y yo tengamos, es necesario con la ayuda de Dios el poder vencer esos temores. Y en la Biblia nosotros encontramos a muchos personajes que sintieron temor y grandes hombres de la Biblia que nosotros tenemos como ejemplo para poder seguir, pero ellos no fueron inmunes y exentos al miedo, al temor. No, también pasaron por temores, también tuvieron sus momentos de donde quizás sentían que qué iban a hacer, no sabían qué hacer o cómo podían salir de esa situación, pero buscaron la dirección de Dios, buscaron a Dios y entonces ellos lograron salir de esas situaciones. Así que es importante el poder, primero, entender que necesitamos vencer los temores, pero que no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios en primer lugar y pues personas que puedan, que nos rodean, que seguramente también pueden ayudarnos a llevar un poco más fácil ese proceso. Y sabe, pastor, yo me ponía a pensar el efecto que tienen las redes hoy en día en nosotros también. Nos pueden dar mucho temor y me gusta mucho, voy a leer un poquito de un ejemplo que nos da el pastor Enrique Chey. Dice que en cierta oportunidad un pintor Ujú. fue a un lugar, ¿verdad? A comer y de repente vio un periódico y el periódico tenía una frase y la frase decía, vienen tiempos difíciles. Y él se va a su casa preocupado y llega con la esposa y le dice, mujer, por favor, ya no te hagas ese vestido que te querías hacer porque fíjate que vienen tiempos difíciles. La señora se quedó pensando, entonces fue con la modista y le dice, no, mire, ya no me haga mi vestido porque fíjese que vienen tiempos difíciles. Viene la modista, va a su casa y a su casa le dice al esposo, ay no, mira, yo creo que ya no, a lo mejor ya no sigamos construyendo la casa porque vienen tiempos difíciles, así dicen. Y así es que el esposo va con el constructor de la casa y le dice, no, ya no vamos a hacer la casa porque vienen tiempos difíciles. Y el constructor bien afligido, ya no voy a poder seguir con esto y mis deudas, así es que tristemente ese constructor llegó a ese mismo lugar donde estaba el pintor y le dice, qué barbaridad, señor, ¿verdad? Vienen tiempos difíciles. Y el pintor se quedó pensando y volteé a ver el periódico y el periódico era de 10 años atrás. Y ese es el efecto que tienen incluso las redes de hoy en día. Es el periódico eran las redes de antes. Sí. Pero pastor, a mí me gusta este libro porque no solamente nos plantea Ujú. los diferentes tipos de temores que podemos tener, sino que también nos da técnicas, Ujú. técnicas para poder salir avantes ante el temor. ¿Cuáles le impresionaron más a usted de las que usted leyó? Pues realmente el pastor Enrique menciona 7 técnicas, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a poder vencer los temores. Y por poner algunos, ¿verdad? Me encantó el primero, que yo creo que ese no podemos evitarlo, por más que
si queremos nosotros vencer los temores, la primera técnica es fundamental y es aceptar y reconocer que tenemos un temor, ¿verdad? Porque si no aceptamos y no reconocemos que hay un temor en nuestra vida, pues obviamente no hay qué temor solucionar o vencer, ¿verdad? Entonces, primero pasa por allí, el poder aceptar y reconocer que hay un temor que tengo, sea cual fuera el temor, ¿verdad? Entonces, no debemos de avergonzarnos de poder decir, le tengo miedo a esto, tengo temor a ciertas cuestiones o a lo que puede pasar, a lo que puede suceder. No, 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 hay que reconocerlo, hay que reconocer el temor y hay que aceptarlo. También había otra de las técnicas que me encantó, que decía, anímate a probar, decía una de las técnicas. ¿Qué significa anímate a probar? Eso tiene que ver con, por ejemplo, si tienes temor a subir a un avión o a un ascensor, pues anímate a hacerlo, ¿verdad? Anímate a probar y tal vez pueda ser que no quieras hacerlo solo, pero puedes buscar la ayuda de un familiar, de un amigo muy cercano que pueda ayudarte a poder vencer ese temor, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana Melina mencionaba al inicio del temor de un puente, ¿verdad? De pasar por allí. Pues la hermana me imagino que no solo ha pasado un puente, ha pasado algunos otros, pero pues ahí va con su temorcito, pero va. Entonces, y esa es una de las técnicas que el pastor Enrique menciona, ¿verdad? Que hay que probar, ¿verdad? Hay que intentarlo, hay que vencer ese temor y de qué manera, pues probando, ¿verdad? Hacerlo. Si le tengo miedo al avión, pues, busco ahí hay un avión y me voy, ¿verdad? Y con temor y todo, pero hay que vencerlo. Pastor, ojalá que no se les vaya a ocurrir participar en un reality y si le tienen fobia a las arañas, que los metan en una caja lleno de arañas. Tampoco estamos hablando de eso, Sí, amigos. claro. No, ahí sí yo diría, no, absténgase ahí de. Hay otra manera de poder vencer esos temores, ¿verdad? No hacerlo de esa manera necesariamente, pero hay otra que fue también que me encantó mucho, que fue la última que mencionaba, que era ayude a alguien. Y esto yo lo relaciono con un libro del Espíritu y Profecía que se llama El Ministerio de Curación, donde menciona que la mejor manera de salir una de las formas de salir de mis problemas, de mis inseguridades, de mis dificultades, es ayudando a otra persona. Y acá el pastor Enrique lo menciona también, ¿verdad? Que una de las formas para vencer los temores es ayudar a alguien. Entonces me puse a pensar, ¿no? Y a analizar. Es increíble porque para poder yo vencer un temor, yo tengo que ayudarle a otra persona a vencer su temor también, ¿verdad? Entonces de esa manera se va conectando todo. Entonces, porque es probable que hay ciertos temores que también yo ya he logrado vencer y entonces yo tengo cierta capacidad para poder también ayudar a otra persona a que pueda salir de la misma situación que quizás es el mismo temor que yo había sentido o había estado padeciendo, ¿verdad? Entonces, si hay otras técnicas más, ¿no? Pero de las que más impacto me causó de manera personal fueron esas, ¿verdad? Y cómo el poder ayudar a otras personas también nos ayudan a vencer nuestros propios temores. A ver, amigos que nos están escuchando, pueden participar ahí en el chat de Facebook de Unión Radio, de revista Unión Radio. Pongan cuáles creen, consideran ustedes que son los mayores temores de la humanidad. Yo no sé. Pastor, usted con su experiencia, ¿cuáles considera que serían los tres mayores, principales? Bueno, usted mencionó algo, hermana, al inicio, y es que mencionó que nosotros como pastores, pues constantemente realmente estamos tratando con personas, ¿verdad? Y en cierto modo, sí, hay un poco de psicología que uno, ya sea aprende teóricamente en la universidad, pero mayormente cuando uno ya lo está desarrollando en el campo, surgen muchas cosas que uno va aprendiendo. Y al tratar con diversidad de personas, diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de caracteres, uno se encuentra con diferentes tipos de temores. Pero si yo pudiera mencionar quizás tres que haya yo visto en los diferentes casos que a veces uno aborda, podría decir que uno de ellos es el temor a la muerte, ¿sí?
no solo temor a la muerte, digamos, a yo morir, sino también al sentir de un familiar que pueda morir o que pueda fallecer, ¿verdad? Ese es un temor muy grande que yo considero que hay en la humanidad, el temor a la muerte. Como decía, no solo dejar de existir, sino al dolor, al sufrimiento, a la incertidumbre que eso puede llevar todo, tanto de manera personal como de manera externa, es decir, hacia mis familiares. Ese es uno de los temores que yo considero y he visto que mayormente abunda en el ser humano. Hay otro que es el temor podría llamarlo el temor al cambio, ¿ya? Temor al cambio. Porque constantemente el ser humano es muy difícil que quiera salir de su zona de confort, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano vive en su zona de confort y llega algo nuevo o surge algo nuevo, tiene ese temor al cambio. Y yo siempre lo pongo a través de este ejemplo. El cambio siempre al inicio va a incomodar un poco, ¿sí? Ya sea bueno o malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo diferente a lo que estás acostumbrado. Es algo diferente a lo que has realizado por mucho tiempo, probablemente. Digamos, yo tengo un par de zapatos que ya hace 4 o 5 años tengo ese par de zapatos. Es de amarrar. Sin embargo, pues ya ese zapato ya no se desamarra, ya no lo amarro, ya solo meto el pie y lo acomodo medio medio, ¿verdad? Y así me lo quito también. Pero si compro un zapato nuevo de amarrar, intente usted hacer lo mismo de querer solo meter el pie sin desamarrarlo y me va a contar, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? ¿Por qué razón? Porque está duro, ¿no? Entonces, ese cambio al inicio puede hacer que lo sintamos un poco difícil, un poco duro. Sin embargo, si es un cambio para bien, entonces más adelante veremos los resultados, ¿no? Pero existe ese temor, hermana, de ese temor al cambio, de salir de mi zona de confort, de salir de donde yo me siento bien y querer ser algo diferente o querer cambiar algo. ¿Por temor a qué? Por temor a la incertidumbre, a la inseguridad. No sé qué puede pasar, no sé si me va a ir bien, me va a ir mal, no sé qué puede suceder, etcétera. Entonces, ese es otro de los grandes temores que yo considero que el ser humano tiene. Y por último, considero que también el temor hacia lo desconocido, ¿verdad? Eso de no saber qué pasará mañana, hasta enfrentar cambios imprevistos o explorar cosas nuevas. Y la incertidumbre genera, lo que decíamos, una de las facetas del temor. La incertidumbre, por ejemplo, genera ansiedad, ¿verdad? Entonces, yo considero, hermana, que esos tres temores creo que resaltan mucho en el ser humano: el temor a la muerte, el temor al cambio y el temor hacia lo desconocido. Es increíble, no lo había pensado de esa manera, pastor, pero es cierto. Muchas personas están escuchando este programa y ya con esto que usted dijo, ya tienen en mente a alguien que necesita vencer eso. Tal vez no son ellos precisamente, sino tal vez algún familiar. Voy a poner un ejemplo, tal vez a alguien se me ocurre a mí, voy a poner un par de ejemplos yo y luego usted dirá, pastor, otros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, alguien que acaba de fallecer su esposo o su esposa. Quizá un joven que tristemente la novia o el novio lo cortaron, ¿verdad? Podría ser también alguien que quizá, como usted mencionaba, ha quedado sin trabajo y el temor a lo desconocido. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pastor, ¿realmente para quiénes está recomendado el libro Cómo vencer los temores del pastor Enrique Chaya? Uy, hermana, yo considero que es para todas las personas, realmente, obviamente, especialmente para aquellos que viven constantemente bajo un sentido de angustia, de estrés, pero yo considero que al final es para todos, niños, adolescentes, adultos, todos los que necesitamos, porque mire, yo me leí el libro, ¿verdad? Acá lo tengo, me leí el libro
completamente, y uno constantemente habla sobre este tipo de temas, cuando uno va y habla con las personas, con los hermanos, con los amigos, etcétera, uno toca este tipo de temas, pero personalmente al leer este libro pude descubrir algunas cosas que realmente no las había visto desde la perspectiva que el pastor lo presenta, y personalmente a mí me ha ayudado mucho con ciertas cosas que uno enfrenta, ¿no? ¿Verdad? En la vida. Entonces, yo creo que si tú estás pasando por algún momento de dificultad y tienes temor hacia diferentes cosas, por ejemplo, que acabamos de mencionar, o otras que quizás no hemos mencionado, pero tú reconoces que tienes en tu vida, este libro estoy seguro que va a ayudarte a poder tener herramientas para poder vencer esos temores. Y como lo dice el título del libro, ¿no? Para poder fortalecer nuestra salud y la parte emocional de cada uno de nosotros. Bueno, ya prácticamente estamos finalizando este programa, queridos amigos. El precio del libro, me están preguntando, es de 130 quetzales. Si usted puede adquirirlo en cualquiera de nuestras librerías Yadpa, que puede ser pues, llamando o comunicándose al WhatsApp 4216-4548 si usted quiere más información. Y antes de terminar, dos cosas más. Una, no olviden que este mes de agosto estamos celebrando el mes de la Biblia en Yadpa. Y si usted no ha recibido nuestros 4 catálogos de ofertas, tenemos uno de Biblias, uno de libros que tienen relación con la Biblia para niños pequeños, hasta los 5 o 6 años, para niños de 6 años en adelante y para adultos. Tenemos libros también en oferta. Y para último, quisiera agradecer al pastor Josué Monroy. ¿Algo para despedirse de nuestros oyentes? Nada más recordar que el temor se va considerablemente cuando tenemos a Dios en nuestro corazón también, ¿verdad? Entonces hagamos de Dios lo más importante en nuestra vida, pongámoslo en primer lugar, y cualquier cosa a la cual le tengamos temor, platiquémoslo con Dios y tratemos de enfrentarlo con su ayuda, y estoy seguro que vamos a tener la victoria sobre esos temores. Muchísimas gracias por este tema. La verdad es que muchas personas sí nos escribieron por aquí y nos estaban compartiendo también de sus temores. Otra persona también nos dijo, ay, como que vine tarde, pero me gusta el tema porque siento que me están hablando a mí. y también nos preguntaban de qué libro estábamos hablando. Ya les mandé también los datos, el nombre y el precio, para que también se puedan acercar a sus librerías más cercanas, a sus librerías Yadpa más cercanas, y puedan adquirir este libro de cómo vencer los temores. Muchísimas gracias a nuestra querida Melina y también al pastor Josué por haber estado aquí el día de hoy. Y sí, para las personas que tal vez llegaron tarde, siempre esta grabación también queda en YouTube para que puedan ir y puedan verla completa. Si en caso tal vez se les pasó algo y vieron, ay no, esto está bien importante, como decía la chica, están hablando de mí, también lo puedas ir y verlo completo y claro, adquirir este libro. Muchísimas gracias siempre a Yadpa Guatemala por estar siempre con nosotros los días jueves, y claro, nos vemos el próximo jueves en otro programa de Yadpa Guatemala.